Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El precio de Bitcoin se encuentra rondando los $72,000. Este día ha sido bastante volátil. Estamos haciendo el clásico patrón de Darth Maul, un cuerpo pequeño en el centro y mechazos alargados, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas noticias que han ocurrido en las últimas 24 horas, específicamente hablando de los ETFs, pero también les voy a presentar un pequeño plan que pueden utilizar para ir asegurando ganancias en este mercado alcista. Pero antes de pasar a eso, el día de hoy se cumplen 4 años desde aquel fatídico día en que Bitcoin cayó desde los $6,000 hasta los prácticamente 3,000. Así que es impresionante pensar lo mucho que hemos aumentado en precio en solamente 4 años. Y aunque es verdad que aquel día fue uno de los peores para la industria, al mismo tiempo se tradujo como uno de los puntos de máxima oportunidad de compra. Así que la próxima vez que veamos a Bitcoin caer un 30, 40, 50%, conviene recordar que ese instante quizá muchas personas lo van a añorar unos cuantos años después. Así que hay que comprar esas caídas, hay que comprar cuando hay sangre, incluso si esa sangre es nuestra. Ahora sí vamos a pasar al tema de los ETFs. El día de ayer fue un día bueno, vamos a decir, para estos ETFs, puesto que vieron una entrada neta por 7,100 Bitcoin. BlackRock adquirió 7,700, Fidelity 2,900. Sin embargo, Grayscale otra vez ha vendido una muy buena cantidad de Bitcoin el día de ayer. Se deshicieron de 6,800 Bitcoin. Parece ser que Grayscale está trabajando en una solución, entre comillas, para reducir la intensidad de estas ventas. Sin embargo, todavía no hay nada concreto. Parece ser que la intención de Grayscale es crear un nuevo fondo y entonces van a migrar parte de los fondos que hay en Grayscale a este nuevo fondo. En este nuevo fondo, la comisión por administración va a ser mucho menor de lo que está cobrando Grayscale actualmente, porque la comisión de Grayscale no es para nada competitiva comparado con los demás ETFs. Ellos están cobrando creo que 1.5%, mientras que los demás ETFs deben rondar alrededor de 0.3, 0.2%. Así que la diferencia es enorme. Pero bueno, como digo, no hay nada concreto. De momento no sabemos exactamente qué porcentaje de fondos se van a migrar a este nuevo, pero les estaremos dando actualizaciones conforme vaya saliendo más información. Y hablando de competencia, VanEck recientemente anunció que van a eliminar sus comisiones de su ETF, al menos de manera temporal. Esto por resultado dio que vieran un día récord en lo que se refiere a volumen, puesto que su volumen incrementó 20 veces más por encima del promedio. Así que estamos viendo una guerra de comisiones entre estos ETFs para intentar adquirir la mayor cantidad de clientes posibles. Aquellos que no mantengan el ritmo, como Grayscale, irán perdiendo terreno sin ninguna duda. Y al mismo tiempo creo que esto podría poner cierta presión sobre los demás ETFs para reducir incluso todavía más las comisiones que están cobrando, pero ya veremos. Desde que estos ETFs comenzaron a funcionar, han adquirido 420,000 Bitcoin en tan solo 41 sesiones de trading. Esto es absolutamente masivo, creo que mucha gente no lo ve o no lo entiende. Tan solo en 41 días han adquirido el 2% del circulante disponible. Eso es suponiendo que ya tenemos los 21 millones de Bitcoin, que no es el caso. Para llegar a ese número todavía faltan muchos años. Y también sabemos que hay mucho Bitcoin que no está disponible o que se ha perdido para siempre. De manera conservadora se dice que se han perdido unos 4 millones de Bitcoin, pero hay datos que incluso señalan que este número es mucho más alto, probablemente entre 6 y 7 millones de Bitcoin, que sería una locura. Entonces, el que hayan adquirido esta cantidad de Bitcoin en tan poco tiempo es increíble. Y ahora sí vamos a pasar al tema principal de este video. Es importante tener un plan con antelación para saber exactamente cómo nos vamos a manejar
una vez que nos encontremos bajo una determinada situación. La situación ante la que nos encontramos es que de momento Bitcoin se encuentra por encima del máximo histórico. Esperamos que en los próximos meses veamos incluso una mayor aceleración en el ritmo con el que nos vamos moviendo hacia arriba. Esta es una época para recoger lo que hemos sembrado durante el mercado bajista. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a recoger estos beneficios? El inconveniente al que nos encontramos en esta ocasión es que estos ETFs nunca habíamos visto una presión compradora como esta en Bitcoin, y estamos viendo que los ciclos incluso de Bitcoin se están alterando. Por ejemplo, nunca habíamos roto por encima del máximo histórico antes del halving. Aquí nos encontramos un mes y pico antes del halving por encima de ese máximo histórico, justamente por esta presión compradora de parte de los ETFs. Entonces los ciclos de Bitcoin están cambiando. No sabemos si efectivamente, a opinión de, por ejemplo, algunos analistas, vamos a terminar tocando el techo de este ciclo en este mismo año, en el año 2024, o bien vamos a extender este mercado alcista durante mucho más tiempo de lo que creíamos. Es una situación, vamos a decir, complicada. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es intentar no hacer predicciones de a dónde va a llegar el precio. Yo puedo decir que el precio de Bitcoin se va a ir a $300,000, y si el precio no llega ahí, yo no voy a vender. Entonces, si se atraviesa un mercado bajista, pues voy a ver mi dinero o mi capital diluirse una vez más. Y eso no es lo que queremos. Queremos asegurar por lo menos ciertas ganancias durante este mercado alcista. También está la opinión de algunas personas que creen que estos ETFs van a llevarnos a infinito, a perpetuidad. No creo que eso vaya a ocurrir, porque es algo que simplemente nunca hemos visto, nunca ha pasado. Así que no creo que sea una buena idea no asegurar ganancias de algún tipo. Vale, entonces creo que ya fue una introducción demasiado larga. El punto es que vamos a escoger un punto de referencia para comenzar a vender nuestro Bitcoin que hemos acumulado durante el año 2022-2023. Personalmente, les quiero mencionar que yo ya he comenzado a vender un poco de Bitcoin, y les voy a explicar cuál es la mecánica. Voy a utilizar como punto de referencia el máximo histórico. Dependiendo de la gráfica que estés utilizando, puede ser un poco diferente el precio, realmente no importa. Utiliza la gráfica de la casa de intercambio que estés utilizando, ¿vale? Pero yo voy a utilizar este punto. Lo que quiero hacer es que cada vez que tengamos un cierre semanal por encima de este nivel, el máximo histórico, yo me voy a deshacer de un poco de Bitcoin. Y cuando me refiero a un poco de Bitcoin, no me refiero a un 10, 5%. Me estoy refiriendo a fracciones de 1%. Por ejemplo, vamos a decir que cada semana voy a vender como mínimo 0.5%, es decir, la mitad de 1%. ¿Vale? Entonces, mi punto de referencia es este, que serían los $69,182. Si el precio cierra por encima de eso, cada semana voy a vender 0.5% de mi Bitcoin o de mi portafolio, ¿vale? Entonces esto sería lo contrario a hacer un DCA. Un DCA consiste en dividir nuestro capital en pequeñas fracciones e ir comprando cada semana Bitcoin. Aquí estamos haciendo lo contrario. Cuando Bitcoin cierra por encima de este punto de referencia, entonces yo me voy a deshacer de un cierto porcentaje de mi portafolio. ¿Por qué es que hacemos esto? Bueno, porque no podemos saber en qué momento Bitcoin va a tocar techo. Si va a ser en los 80,000, en los 120, en los 150.
¿de acuerdo? No sabemos qué comportamiento vaya a mostrar Bitcoin en el futuro. Así que de esta forma nos quitamos de preocupaciones, nos quitamos de hacer predicciones que probablemente no se cumplan. Siempre que hacemos predicciones, las matemáticas están en nuestra contra. Las probabilidades de que se cumplan esas expectativas suelen ser bajas, ¿vale? Entonces, utilizando este método, lo que intentamos es que por lo menos si Bitcoin va a tener un techo, por ejemplo, en los 150,000, vamos a intentar que nuestro promedio de venta esté cerca de eso, de los 120, 130. Es muy difícil vender exactamente el techo, así como también es muy difícil comprar exactamente el fondo, pero si lo hacemos de la forma correcta, podemos estar bastante cerca. Bien, ahora, esa es la idea principal. Y quiero presentarte una pequeña modificación que puedes utilizar para intentar mejorar estos resultados todavía un poquito más. Bien, entonces regresemos a este punto de referencia. Vamos a aplicar exactamente la misma mecánica. Cuando el precio cierra por encima de ese nivel, nosotros queremos vender, pero no vamos a vender un porcentaje fijo de nuestro capital, sino que va a ser un DCA dinámico, para salir del mercado. Entonces, lo que podemos hacer es, cada semana que vayamos a vender Bitcoin, yo voy a medir qué tanto se ha desplazado el precio de Bitcoin de mi punto de referencia. Vamos a decir, por ejemplo, que el precio se ha desplazado un 15% de mi punto de referencia. Entonces voy a utilizar mi base de venta semanal, que sería 0.5%, y a eso le voy a aumentar un 15%. ¿Vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo esencialmente es que conforme Bitcoin va aumentando cada vez más de precio, yo voy a ir vendiendo también de forma cada vez más agresiva. Y de esta forma, intentando asegurar todavía más o mejorar todavía más ese precio promedio de venta para el futuro. ¿Vale? Entonces, de nuevo, por si no se entendió, tenemos este punto de referencia, que en mi caso, al menos en esta gráfica, serían los 69,182 dólares. Si vamos a decir que al momento del cierre de la semana el precio se ha movido un 23%, entonces yo voy a vender un 23% extra sobre la base que pienso vender cada semana, que habíamos dicho que es 0.5%. ¿De acuerdo? Ahora, tú puedes modificar esta estrategia como a ti se te antoje. En lugar de vender 0.5% de forma semanal, puedes utilizar una base iniciando desde el 1% o 2%, dependiendo de qué tan agresivo quieras ser. Entonces, como mencioné hace un momento, yo ya realicé mi primera venta para ir recogiendo estos beneficios en este mercado alcista. Con esto no quiero decir que a partir de aquí Bitcoin va a colapsar. Mi expectativa es que continuemos aumentando en precio, pero yo ya voy a ir asegurando ciertas ganancias con fracciones muy pequeñas de mi portafolio. Señores, espero que esta idea les haya gustado, así como el video. Si es así, déjenme un like y suscríbanse al canal. Que tengan un excelente día. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.